¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Aquí arrancamos nuestro programa de hoy y nuestra semana. Ya saben que la semana de 8 Magazine arranca los martes en directo a las 4:31. Les vamos a acompañar hasta las 6, como todos los días. Nos pueden seguir también a través de internet, a través de nuestra página web, si nos ven desde donde quieran, que nos pueden ver en Burgos también a través de internet, aunque es mejor vernos en la tele, pero si están fuera también pueden seguirnos en directo o en las redifusiones que realizamos en esta casa o en las plataformas como YouTube. Hoy vamos a hablar, como les digo siempre, de diversas cuestiones, porque esto es una revista y cada página la dedicamos a un tema distinto. Empezaremos hablando de flores con nuestro experto David Ruiz, pero también vamos a hablar de cultura a través de nuestra agenda. Dentro de un rato nos acompañará Carla Martín aquí en el plató de 8 Magazine para acercarnos a algunas de las propuestas más interesantes del ámbito cultural de cara a los próximos días, para que ustedes se vayan organizando, buscando entradas y todas esas cuestiones. Vamos a hablar también mucho de medio rural desde dos puntos de vista. Por un lado, nos acompañará un representante de la Asociación Priorato de San Miguel, que ya el año pasado lanzaron una iniciativa, una actividad que se va a desarrollar el próximo día 5 y que es tocar las campanas por la repoblación y llamando la atención sobre la situación de los pueblos. Enseguida les vamos a contar qué tienen preparado para este año y cuál es el mensaje que quieren lanzar con ese toque de campanas multitudinario que van a realizar. Pero también vamos a hablar de situación en el medio rural a través de una polémica que está en la actualidad. Me refiero al tema de las macrogranjas. Seguramente ustedes han escuchado diferentes puntos de vista sobre esta cuestión a raíz de las polémicas en declaraciones del ministro de Consumo, pero queremos detenernos en cómo afectan este tipo de instalaciones al medio rural, a un pueblo pequeño, que es donde normalmente se sitúan. Si son mayores los beneficios que los perjuicios que conllevan, y lo vamos a hacer a través de la visión de un diputado provincial que asimismo es, como no, alcalde de un pueblo de la provincia y que conoce muy bien el tema. Y además vamos a estar en la celebración de la Fiesta de los Titos, que tuvo lugar ayer en la capital, concretamente en el barrio de Gamonal. Gerardo de Mateo ha estado allí. También vamos a jugar al Quidditch como Harry Potter, después les cuento cómo. Y vamos a conocer a un joven emprendedor burgalés que ha lanzado una línea de relojes con la catedral como leitmotiv. Les vamos a contar en qué consiste la iniciativa y bueno, qué tipo de relojes se presenta. Todo eso desde ahora y hasta las 6 de la tarde en directo como todos los días. Sean bienvenidos. Comenzamos hablando de flores y hoy además concretamente de flores. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro experto. Para cada uno de estos temas siempre nos rodeamos de expertos en las diferentes materias, y para hablar de plantas y flores siempre acudimos a Cultura de Flor, concretamente a David Ruiz. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de flores, como es obvio ya en nuestra pantalla. Tenemos unas mimosas maravillosas en el plató. Un plató que va cambiando y va adquiriendo diferentes tonalidades a medida que avanzan las estaciones, siempre según el criterio de David Ruiz, que es nuestro decorador en materia de flores y plantas. David, estas son las flores protagonistas del invierno. Sí, sobre todo y esto hay que decirlo entre comillas, sobre todo en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Pero sobre todo del final del invierno, porque botánicamente hablando el invierno está acabando. O sea, los árboles ya están empezando, muchos de ellos, pues a mover la savia, y entonces, bueno, pues, poco a poco va a empezar a brotar. Sí que es verdad que decirlo hoy en nuestra ciudad, con estos 6 grados bajo cero que nos han acompañado esta noche, pues es como muy raro, ¿no? El que este señor esté hablando en la tele del final del invierno, pero y sí, lo que nos espera, David. Y lo que nos espera todavía, porque Burgos todavía pues, nos dará alguna sorpresa, como es lógico. Pero sí que es verdad que el final del invierno, botánicamente hablando, se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Como se suele decir. Y yo creo que las mimosas son las grandes protagonistas, porque son las que anuncian
bueno, que lo peor ya se supone que pasa y empieza a llegar pues un poquito la luz y la primavera. David, ya nos has contado cuando te visitamos en tu laboratorio de ideas en la calle San Francisco que el invierno no es una época inerte, que hay mucha vida vegetal. Las mimosas son un signo de ese final del invierno, pero también es época de tulipanes. Hay flores en cada momento, cada estación del año tiene sus flores, y estas son seguramente las más características del invierno, pero no tenemos por qué renunciar, a pesar de que intentamos siempre tener un ritmo sostenible y por lo tanto utilizar productos de temporada, como es el caso de las mimosas, pero no tenemos que renunciar a tener flores frescas en casa, ni porque sean escasas en invierno, ni tampoco por precio. Luego hablamos de cuánto cuesta tener flores frescas todo el año en casa, pero el invierno no tiene que ser una época triste por eso. No, para nada. Al final, como bien dices, cada época tiene sus flores, y el invierno nos da un montón de flores muy diferentes, como puede ser pues desde los tulipanes, flores de invierno, jacintos, pues todo tema de bulbos sobre todo, ¿no? Muscaris, narcisos. Esta preciosidad que al final nuestros espectadores no lo pueden oler, por desgracia, pero cómo huele el plató, ¿no? Porque son flores muy espectaculares, que duran bastante. O sea, son flores que tienen, como yo siempre suelo decir a mis clientes en la floristería, que tienen como dos vidas, ¿no? La parte fresca, que es la que tiene ahora, y luego esa parte seca, que se van secando poco a poco y también quedan igual de bonitas en los jarrones. Hay que decir que, por ejemplo, esta planta, esta flor que hemos traído hoy aquí al plató, la mimosa, es una planta originaria de Australia, de la zona de Australia, y es James Cook el que la trae a Europa, a Francia, a finales del siglo XIX, y desde entonces es como, además, aparte de ser una planta tan espectacular, tan simbólica, es muy simbólica porque, bueno, pues dicen que sobre todo simboliza la amistad y el poder femenino. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, 3 políticas italianas deciden regalarse mimosa, porque justo coincide con la época de la floración, y desde entonces, por ejemplo, en Italia, el 8 de marzo es la flor que se regala a las mujeres como símbolo del poder femenino. Qué bonito. Y aparte es una planta muy utilizada en cosmética, sobre todo para todo el tema de aromas. También la llaman la planta milagro, pues por todo, también tiene como muchos poderes antisépticos para el cuero cabelludo. Es decir, tenemos una planta, aquí en España sí que es verdad que hay que decir que está regulada, ¿vale? No se puede plantar allá donde queramos, porque sí que es una planta colonizadora. Eso hay que siempre dejarlo como muy claro. Hay plantas como esta que, bueno, podemos utilizar su flor para decorar. Además, hoy en día, todo este tipo de... Las mimosas, antes había gente que las conocía y venía a preguntar por ellos, pero en los últimos años las redes sociales hacen esta estupenda labor, ¿no? Que pues hoy en día, si nos metemos en Instagram o en Pinterest, estos días que son las primeras mimosas del año, pues está toda la red inundada de fotos de gente que, bueno, pues ha comprado la mimosa y decora sus hogares con ella. Y yo creo que eso hace que, bueno, pues que la gente conozca cada vez más, tenga más esa cultura de flor, y que, bueno, pues poco a poco todo este tipo de plantas que antes igual eran menos conocidas, la gente poco a poco las vaya descubriendo. David, esta es una flor de temporada, como ya hemos dicho, característica de esta época, con un color muy característico, que es El este amarillo, ¿no? Mm. Siempre no hay más... Sí, hay alguna, son acacias, al final es un árbol. Sí que hay acacias de color rosáceo, hay más colores. Lo que pasa es que, digamos, la que tenemos, la simbólica, la que comercializamos al final, es la amarilla. Esta nos llega de la cornisa cantábrica. Digamos que ahora la temperatura en costa empieza ya a suavizarse, cada vez se va suavizando más, ya estamos entrando en final de enero. Sí que es verdad que la mimosa en los últimos años se ha adelantado, porque la mimosa era típica de febrero, justo mediados de febrero, finales, ya cuando ya estábamos a puertas de marzo, de la entrada de la primavera. Pero sí que es verdad que el cambio climático, entre otras tantas cosas, pues hace que
que a veces pues las floraciones ya no sean exactamente como eran antes. Entonces sí que es verdad que en los últimos años se nota que se está adelantando mucho la floración y ya estamos pues justo a mitad de enero, un mes casi se ha adelantado, y a mitad de enero ya tenemos mimos en las floristerías. David, me estoy fijando en el arreglo que has traído esta tarde. Tiene un color del que ya hemos hablado tan característico y tan potente que necesita muy poco. Nada. La mimosa está sola, que tiene muchísimo protagonismo. Bueno, tú has añadido algunas ramas verdes, pero podría estar completamente sola y luciría mucho también. Se adapta casi a cualquier circunstancia porque ella ya tiene bastante personalidad. Sí, ya tiene muchísima personalidad y ya te digo que al final, mira, este ramo que hemos traído hoy aquí, esto vale 10 euros. O sea, que es un precio que yo creo que... Bueno, asequible para cualquiera. Súper asequible para cualquiera, y fíjate la cantidad de espacio que nos decora y el protagonista, y la forma tan protagonista que tiene en su propio aspecto, ¿no? O sea, que al final es como lo que tú decías, una reina de las flores, ¿no? Que al final donde la pones es como que llena el espacio, el olor que da, que es que el olor sí, es muy característico, agradable, es muy, sí. muy característico, porque tiene ese olor a mezcla entre tierra mojada, huele a campo. huele a verdad. campo. Esa es digamos, lo que mejor la caracteriza. Y eso es una gozada en casa, poder respirar un poquito de campo así, tenerlo Pues en casa. Y más estos días. David, te has referido al precio concreto de este ramo y me parece muy importante señalarlo porque tener flores frescas, no sé si siempre, pero a menudo en casa es algo que casi cualquiera se puede permitir. No tenemos que pensar en un ramo muy especial para una ocasión. Tener flores frescas como estas mimosas o como un ramo de tulipanes enseguida es algo asequible y que cambia por completo el ambiente de casa y del plató, de cualquier espacio en realidad. Sí, al final son flores que vendemos en el día a día y, como bien dices, pues un ramo de mimosas grandes como este, 10 euros, un ramo de tulipanes, 9 euros, un ramo de eucalipto solo de verde vale 8 euros, es decir, que son precios que siempre son por debajo de 10. Y bueno, y hablamos de una larga duración, porque un ramo de eucalipto, la gente que lo compra sabe lo que dura. Igual estás 2 meses con el verde en casa puesto y todavía aguanta. Y esto pues también hasta que te cansas de la mimosa, porque la pelotita se va haciendo como más, la flor se va haciendo como más pequeña, pero se queda fijada a la rama y queda, pues la verdad es que queda muy elegante. David, tenemos que despedirnos, pero tengo una cuestión de agenda que consultar contigo. Estamos en Burgos todavía en pleno invierno. Sabemos que, igual que los árboles, las plantas han ralentizado su crecimiento. En primavera tendremos que ocuparnos de abonarlas, de ayudarles a que empiece de nuevo ese ciclo, pero ahora estamos en un momento, todavía seguimos en ese momento en el que el ritmo se ralentiza y por lo tanto tenemos que mantener el ritmo del riego bajo y dejarlas tranquilas. Eso es febrero, finales de febrero, cuando se empieza ya a remover todo, ¿no? Cuando ya hay que empezar a plantar rosales, plantar diversas plantas, bueno, ya hablaremos más adelante pero todavía sí, todavía estamos invernando un poco, pero por lo menos ya, aunque estemos invernando, como digo yo, empezamos poco a poco a ver la luz y a ver que bueno, que el invierno al final pues es una estación más que termina. Bueno, pues te ha gustado terminarla así, con estas mimosas tan estupendas que nos has traído. David, nos vemos toda la semana, seguimos hablando de flores y plantas, pero gracias por anticiparnos la primavera esta tarde. Nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. En 8 Magazine nos vamos ahora al corazón de Gamonal y además nunca mejor dicho, porque la de ayer fue una fecha muy importante. Después de un año en el que no se pudo celebrar el Día de San Antón como nos tienen acostumbrados, no solo en Gamonal, también en lugares como las Huelgas o el barrio de San Cristóbal, ayer pudimos volver a comer titos, que ya sabemos que las cosas no son iguales que antes de la pandemia, pero empezamos a recuperar muchas citas importantísimas como esta de San Antonio en el barrio de Gamonal, donde ayer estuvo mi compañero Gerardo de Mateo. Adelante, Gerardo.
habido mucho que esperar, pero por fin la fiesta de los Titos en el barrio Gamonal es ya un hecho. Nosotros estamos durante toda la mañana pues viendo cómo cocinan. En este momento, para que veáis, se va a echar la jada con el pimentón, el ajito y el aceite a unos Titos que ya llevan unas horas, poto. Josete es el cocinero. Muy buenas, Josete. Buenos días. Bueno, no sé si enhorabuena, ¿no? Yo creo que ya era hora de veros con las cazuelas humeantes. Ya es cierto, ya era hora. Como este año es especial, estáis en una burbuja, os habéis hecho PCR todos. Cuéntame un poquito cómo estáis llevando el día, un día diferente. Hombre, un día distinto, un día diferente, y hay que seguir las normas que nos han dado. Siguiendo las normas y que salga todo perfecto. Esta mañana todos pruebas. Todos pruebas. Lo hicimos anoche, después de misa. A las 9 de la noche lo hicimos un PCR y todo ha sido fenómeno. No ha habido ni uno que hoy no puede venir, todos. No sabemos si ha habido alguno, porque como dicen que eso es personal, cada uno, pues no lo sabemos. Bueno, creo que además va a haber también, este año el reparto va a ser diferente. Cuéntanos un poquito cómo... Sí, va a ser fila única, se va a entrar por la parte de la calle Antigua y se estará uno repartiendo y otro esperando. Y a continuación vamos saliendo por la calle Vitoria, por la parada del autobús. Cuéntame, ya sabes que nos gustan mucho las cifras. ¿Raciones hay para parar un tren? Raciones, unas 22.000 raciones tenemos. 22.000 raciones. Cuéntame un poco cómo hacéis los titos para que la gente lo sepa y qué es el tito. Pues mira, el tito es una legumbre que antaño decían que era para animales. Pero bueno, eso decían. Ahora como las personas. Y el preparativo, como dices, la noche anterior le echamos a mojo. Por la mañana, a las 5 de la mañana, sacamos del agua que tienen de toda la noche y se la ponemos a las calderas. Repartimos los calderos y a continuación, pues final de día que nos la llenan las calderas los bomberos, vamos añadiendo la cebolla, vamos añadiendo los ajos, las guindillas, el pimiento caborrano, el laurel y la sal. Una vez que has estado cociendo como 3-4 horas, una hora, echamos un sofrito de cebolla y ajo y pimentón dulce y pimentón picante. ¿Este año vienen picosos? Algunas y otras no, depende cómo coja con el cazo. Porque es que hay años que para comerlos vienen bien, ¿eh? Depende cómo coja la cantidad con el cazo es el picor o no, pero bueno, yo creo que están bien. Para ver todas estas cacerolas que ahora están humeantes, poto, muy despacito se va haciendo el fuego a fuego, ¿cuántos kilos, por ejemplo, de pimentón, de ajos? Pues mira, de ajos tenemos unos 300 kilos, unos 350 de cebollas, el laurel, sal 20 kilos, pimentón tenemos 15 kilos de cada. O sea, 30 kilos de pimentón, de dulce y picante. Y kilos de titos tenemos 2.250 kilos de titos. Añadido con los 7.000 kilos de leña. 7.000 kilos de leña. Bueno, escúchame, Josete, porque yo creo que este año no se os ve como otros años, se os ve más pausados. Ahora es el momento del almuerzo, un almuerzo que siempre os juntabais a comer el bacalao, que este año tampoco, ¿no? Hay poca armonía porque la gente está un poco, no sé, no existe el cachondeo, no existe nada y estamos un poco por el tema de la pandemia. ¿Merendáis y almorzáis de 2 en 2? Sí. Fuimos de 2, 3 personas para que no haya ningún tema raro. Bueno, la gente ya vemos que quedan muchas horas, pero ya hay cola como todos los años. Sí, la ¿verdad? cola está, el señor ese lleva desde las 8 de la mañana. Ahí en eso. A ese habrá que darle un buen tupper. Pues, hombre, sí, lleva años viviendo el primero. ¿Este año vienen rellenos? No. No tienen ni uno. Ya sé por dónde vas, pero no tienen ni uno. No. Pero ahí la culpa ahí no tenéis, cuando hay bicho, ¿verdad? Eso es del campo. Probar antes de marchar. Pues nada, Josete, ahí te dejo porque vais a echar ahora una jada, la vamos a ver ahora nosotros para que lo veáis cómo lo hacen. Ahí tenemos esa jada de aceite con su ajo, con su cebolla, y ahora es cuando Josete le echa un cazo de pimentón dulce, otro cazo de pimentón picante, y ahí remueve. Esto es como el reggaetón, ¿verdad, Josete? Menéame, mira cómo me meneo, mira. Y ahora, con 2 compañeros de la cofradía, pues se van a volcar a una de las ollas grandes, a la que toque, claro, porque ya han ido poco a poco, uno por uno. También estamos viendo ahí cómo la policía está aquí cumpliendo para que todas las medidas sean como tienen que ser. Y mientras, pues vamos con la cuarta sartenada de esa jada maravillosa que es lo que al fin y al cabo le da el sabor maravilloso a los titos. Ahí está, un día de invierno pero primaveral, grandes heladas, pero fíjense ustedes el tiempo que nos hace hoy para celebrar a San Antón, esta cofradía de San Antón, tantos siglos haciendo esto para todos los burgaleses. Pues Eneca,
Nosotros hemos querido estar aquí con Josete, hemos querido estar con la Cofradía de San Antón un año más, en un año que para ellos, como habéis dicho, ha sido muy difícil. Así que hoy va a ser un día muy especial, nosotros lo vamos a ver el martes, o sea, hoy martes. Hoy es lunes, pero cuando os hablo a vosotros es martes, ¿eh? Esto es la tele. Y nada, que hemos querido estar con ellos, con la Cofradía de San Antón, desde 1502. Ahí es nada, pues una vez más, los titos para el pueblo de Gamonal y por supuesto para todo Burgos. Qué bien poder retomar tradiciones como esta de los titos en Gamonal, a pesar de las circunstancias, adaptándonos a las circunstancias. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino. Tras la pausa vamos a dar un toque de repoblación, hablaremos también de macrogranjas, hablaremos de cultura, un montón de cuestiones tras la pausa. Falta un minuto para que sean las 5 de la tarde y estamos de vuelta aquí en el plató de 8 Magazine para hablar de repoblación. No quiero empezar desde el punto de vista negativo, el de la despoblación, sino el contrario, el de repoblación, porque así se llama precisamente la iniciativa de la que vamos a hablar en los próximos minutos. El próximo fin de semana 5 y 6 de febrero se va a celebrar por tercer año consecutivo el Día de la Repoblación con diferentes actividades. De esta cuestión vamos a hablar con el presidente de la Asociación Cultural y de Ocio El Priorato de San Miguel de Pedroso, que me acompaña un año más en el plató de 8 Magazine. Jesús Herrero, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eneca, estoy bien. Vamos a explicar primero por qué el fin de semana del 5 y 6 de febrero, porque vosotros desde la asociación elegís desde hace 3 años esa fecha por un motivo muy concreto, Jesús. Sí, porque pensamos que es la fecha en la que, digamos, más tristeza, más soledad puede haber en los pueblos. Partimos de unos días antes, como quien dice, que tenemos la Navidad, que toda la gente se junta, se traslada de un sitio para otro, se ven, se encuentran, y luego nos encontramos en que hay unas cuantas semanas más, posiblemente hasta que llegue la primavera, que la gente también comienza a retornar a los pueblos y tal, pues esa fecha, digamos, del primer fin de semana de febrero, pilla ahí en medio, en los pueblos hay más tristeza, entre comillas, más soledad, hay menos gente, y por eso nos pareció una buena ocasión para repoblar, para apoyar a toda la gente que sigue allá, a los que se llaman cariñosamente la resistencia, los habitantes permanentes de los núcleos rurales, y organizar una actividad que convoque a gente que vaya allí, que les animemos, que les acompañemos, que les hagamos una actividad y a la par que también veamos y hagamos visible los problemas del ámbito rural. Jesús, estábamos charlando antes de saludar a todos nuestros espectadores de qué poco han cambiado las cosas, excepto la fecha, ¿no? Vosotros elegís el primer fin de semana de febrero por este motivo que nos acabas de explicar, pero qué poco han cambiado las cosas en el medio rural en el último año. La tendencia sigue siendo de pérdida de población. Ayer leía un titular, el 25% de los jóvenes y castellano-leoneses viven fuera de la comunidad. Esa tendencia se mantiene, así que los problemas que reivindicabais en la convocatoria del año pasado y en la anterior siguen siendo los mismos y por lo tanto más graves, ¿no? El hecho de que se mantengan ya los está agravando. Así es, han pasado 365 días desde el toque anterior y la verdad no puede ser más tajante. No se ha hecho absolutamente nada para evitar la despoblación. Y si se ha hecho, desde luego, eso no ha llegado a plasmarse sobre el campo. Y la realidad es así de triste.
Ha pasado un año entero, había muchas promesas, todo el mundo está hablando de ello y bueno, yo creo que el tema este de las medidas para evitar la despoblación, yo creo que es un poco como el aire. Todo el mundo habla de él, pero verlo nadie lo ha visto. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Ha pasado un año completo, a nosotros la verdad que nadie nos va a quitar la ilusión y el empuje de seguir tocando las campanas, de seguir reclamando esas medidas, pero en un año la situación sigue siendo exactamente lo mismo. Se han parado completamente todas las iniciativas o todas las medidas prometidas, se han parado o no han llegado a ejecutarse y seguimos en punto cero. Vamos a seguir a hablar de esa situación, de concretarla, pero has utilizado ya el toque de campanas varias veces, que es un poco la seña de identidad de este Día de la Repoblación, en el sentido metafórico, porque se trata de dar un toque a las administraciones, a las entidades responsables sobre la situación del medio rural, pero también literal, porque tocáis las campanas literalmente en cada uno de los pueblos, de las entidades menores, de los lugares que se suman a esta iniciativa. Tiene esas dos lecturas, la literal y la metafórica también. Sí. Es lo que hemos querido buscar también desde el primer toque. Siempre se ha identificado el toque de campanas en un pueblo como aviso de algo, de un acontecimiento, de algo que estaba a punto de suceder. Además de la connotación religiosa, para hacer el toque para llamar a la gente que fuera a misa, a oficios y tal, siempre el toque se ha tenido también en cuenta, por ejemplo, cuando había un incendio, para convocar a toda la gente. También el toque a nublo, que se llamaba cuando se avecinaba una tormenta, sí. Y siempre ha sido como un aviso de que algo estaba a punto de suceder y también, por supuesto, es un símbolo de vida. En el pueblo donde se siguen tocando las campanas es que sigue habiendo gente allí habitando y eso es siempre una buena señal. De eso desde el punto de vista físico, y sonarán las campanas ese fin de semana, por supuesto, en San Miguel de Pedroso, pero en un montón de localidades más, porque a esta iniciativa se van sumando, ¿no? Sí, sí. Y además nosotros acabamos de empezar, digamos, los movimientos hace pocos días y tenemos, por las dos anteriores veces, tenemos ya estudiado de que el gran bloque, la verdad que se une en los últimos días y este año, sin embargo, estamos muy contentos porque ya hemos arrancado muy fuertes, tenemos ya confirmados pueblos en 9 provincias, distintas comunidades autónomas, o sea, no solo en Castilla y León, La Rioja, por ejemplo, tenemos en Andalucía, en Málaga, un pueblo que ya se ha adherido, o sea, nada más empezar, y también en Aragón tenemos pueblos confirmados. Y también en esta ocasión estamos lanzando un mensaje que queremos que los pueblos que se animen a tocar, que también en este caso toquen o apadrinen a algún pueblo de estos que ya ha desaparecido y que desgraciadamente nadie va a poder tocar sus campanas. Y nosotros, en San Miguel en concreto, vamos a hacer este año, aparte del simbolismo y nuestro toque, queremos también hacer un pequeño homenaje y tocaremos en honor de las campanas de Todoque, ya que ellos en la isla de La Palma no lo van a poder hacer este año, por desgracia. Qué bonito que os unáis de esa manera y que apoyéis a los lugares donde sus campanas no pueden sonar por diferentes motivos, como el caso de Todoque. Pero esto es sobre todo una reivindicación y una llamada de atención sobre la vida en los pueblos. ¿Por qué hay vida? Porque hay mucha gente, la resistencia a la que te referías hace un momento, que ha decidido quedarse en los pueblos y se trata de hacer un poco de ruido y decir, oye, que estamos aquí y que tenemos estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que tiene el medio rural y que provocan que no se produzca esa repoblación? En los últimos años, diría yo, hemos hablado mucho de sanidad y en este contexto de pandemia mucho más, pero hay más cuestiones relacionadas con las infraestructuras digitales, por ejemplo, también las físicas, pero especialmente las digitales. ¿Cuál te parece a ti, Jesús, como representante de la asociación, que sería el primero de los problemas que habría que atajar? Pues difícil de establecer una prioridad, pero yo creo que toda la gente que estamos un poco interesados en este tema de la repoblación, nos hemos centrado en los pilares básicos en lo que has comentado. Comunicaciones físicas, llámese carreteras, ferrocarriles, comunicaciones digitales en el mundo de hoy, imprescindibles y cada vez lo van a ser más. Y luego yo creo que un aspecto importantísimo es que ya mismo alguno de los gobiernos o ambos gobiernos, regional, nacional, tiene que abordar el tema de una discriminación
positiva, favorable hacia los emprendedores, hacia los negocios que se abran en el ámbito rural. Cuando un empresario, cuando un emprendedor sopese entre poderlo montar en la ciudad y poderlo montar en el ámbito rural, ya hay unas condiciones muy favorables en el ámbito rural, no lo va a dudar y desde luego lo va a tener mucho más fácil a la hora de decidir el trasladarse a la zona rural. Y no es que se traslade una persona a un emprendedor, es que los negocios siempre se rodean a su vez de otros negocios auxiliares de los que tienen que autoabastecerse, y eso puede provocar un efecto dominó que haría que los pueblos fuese cada vez más gente. Mientras no se aborden temas fiscales favorables, lo demás va a estar muy bien, pero no va a ser el empujón definitivo que le hace falta para crear realmente que haya un movimiento de gente que vaya de las ciudades a los pueblos. Estas son las cuestiones troncales, Jesús, pero vamos a volver a ese fin de semana, al Día de la Repoblación, el fin de semana del 5 y 6 de febrero, en el que queréis atraer gente en concreto ese fin de semana, así que habéis organizado una serie de actividades, ¿como cuáles? Sí, pues bueno, en estos casos siempre hay que decir que preparadas están y hay que confiar en que el virus y las circunstancias climatológicas, que el año, por ejemplo, cayó una lluvia pertinaz, pues nos lo permitan. Pero en este caso te comento, sí. Vamos a organizar juegos populares que se han venido jugando siempre en el pueblo, como jugar al aro, al tejo, a la tuta, y luego también a brisca, tute, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para reunir a la gente, intentando siempre, lógicamente, guardar las medidas de seguridad de esta situación que estamos pasando, y con las medidas adecuadas pues vamos a intentar desarrollar esas actividades. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, vamos a hacer también un taller de... Allí se llaman rosquillos, normalmente se llaman rosquillas. Rosquillas, sí. Un taller de repostería en el que vamos a realizar los rosquillos, porque son tradiciones de estas que han ido pasando de madres a hijas, de abuelos, y se van perdiendo. Hay mucha gente que dice, ay, pues mi abuela qué rosquillas más ricas hacía, y lástima que es que yo no me acuerdo cómo las hacía. Pues vamos a hacer un taller de repostería en el que enseñaremos a hacer las rosquillas, o los rosquillos en este caso, que se llaman en San Miguel. Hay pues una receta, digamos, estándar, que más o menos se ha venido haciendo en todas las casas, un tipo de rosquillas parecidas, y es la que vamos a enseñar a hacer para que la gente pues se vuelva a animar y las vuelva a hacer en sus casas. Estupendo. Y por supuesto, a la una se tocarán las campanas de forma simultánea en San Miguel, pero también en todos los pueblos que se han sumado, como ya hemos comentado, durante 5 minutos, y hay un hashtag que está funcionando en redes sociales que se llama vamos a darles un toque, como en anteriores ocasiones, como las anteriores ediciones de este Día de la Repoblación. Y después, y me gustaría saludarte en ese momento cuando se acerque más la fecha, ya en el mes de marzo y cerca del Día de la Mujer, vais a hacer diferentes iniciativas, en concreto una charla coloquio con emprendedoras rurales, mujeres que han decidido emprender negocios en el medio rural, pero como eso va a ocurrir en el mes de marzo, creo que el día 6, tendremos ocasión de hablar de ello. ¿Te parece, Jesús? Sí, fantástico. De momento nos quedamos con esa fecha, el 5 y el 6 de febrero, Día de la Repoblación, y seguimos en contacto, manténnos informados de vuestras iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Neca, por la difusión. Nosotros en 8 Magazine vamos a cambiar de asunto, aunque enseguida vamos a seguir hablando de medio rural y de los problemas que se desarrollan en concreto en el medio rural de la provincia. Vamos a hablar enseguida de macrogranjas, pero permítame abrir un paréntesis para hablar de Quidditch. No sé si ustedes saben lo que es, seguramente si les remito a las películas de Harry Potter, rápidamente recordarán que es el juego que practican estos jóvenes magos de ficción. Bueno, pues este juego se puede llevar también a la realidad, con algunas diferencias en respecto a la película, y en la Universidad de Burgos hay un equipo que juega a Quidditch. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué circunstancias se rodean, por supuesto relacionadas con Harry Potter? Se lo contamos en el siguiente reportaje de Carla Martín, que por cierto enseguida va a estar también aquí en el plató de 8 Magazine para abrir nuestra agenda. De momento conocemos al equipo de Quidditch de la Universidad de Burgos.
No vuelan ni llevan capa, pero por lo demás este deporte se parece y mucho al que todos o casi todos hemos visto alguna vez en las películas de Harry Potter. Estamos con su entrenador, con Andrés, y lo primero que queremos preguntarle es si los jugadores que se apuntan al equipo suelen ser fans o no de la saga. Pues hay un poco de todo. Hay gente que es fan de Harry Potter, sobre todo hay mucha gente que dice, me gusta Harry Potter, pues voy a probar el Quidditch. Y luego hay gente que es, pues que le ven el deporte o le trae un amigo y se empiezan a probar y al final les gusta el deporte y se quedan. Así que hay mitad y mitad. Hay gente que incluso no ha visto las películas ni ha leído los libros y que juega en el equipo, así que es muy variado. La mayoría sois universitarios, alumnos o exalumnos de la Universidad de Burgos, o no tiene por qué, ¿se puede apuntar cualquiera? Hay gran parte que son estudiantes de la universidad, porque jugamos aquí y al final pues el círculo se va haciendo en la universidad, gente que conocida y tal, pero hay gente de todo tipo, gente que trabaja, gente que son estudiantes, gente que ya jugaba antes cuando estudiaba y eso, hay variedad. Se puede apuntar quien quiera, tanto chicos o chicas, porque el deporte es mixto y la verdad es que hay de todo, hay gente de todas las edades. Antes de que arranque el partido, vamos a explicar un poco a los espectadores los elementos que van a ver en pantalla. Bueno, los jugadores llevan cada uno una escoba entre las piernas, luego hay 4 balones, 3 aros a cada lado del campo. Sí, hay 2 porterías, que digamos como en el fútbol, que son los aros, y cada aro vale lo mismo, marcar puntos, que hay como distintas alturas, pero no influye en la puntuación. Luego vemos las escobas, que es el hándicap que tenemos y que llevamos entre las piernas, y digamos que es pues como el balonmano que tienes que botar cuando avanzas con el balón, pues nosotros tenemos la escoba. Y luego hay como 4 balones en juego, lo cual lo hace algo complicado al principio de ver y de entender. Y uno es con el que marcamos gol, que es el de voleibol, y los otros, los de colores, sirven para golpear a los otros jugadores. Si te golpean con uno de esos balones, tienes que volverte a tu base, digamos a tu portería, tocar el aro y volverte a montar y volver a jugar. Y durante ese tiempo estás eliminado, entonces tiene ventaja el equipo que te ha eliminado. Esta es la teoría, vamos a empezar a ver la práctica, que comience el partido, pero despacito para que los espectadores lo vayan pudiendo ver mientras nos lo explicas. Vale, Cristian, ataca. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es cómo atacan poco a poco, entonces los que intentan golpear pues intentan defender a los que van atacando y ellos se van dando pases para intentar marcar gol. Y luego lo hacen pues lo mismo pero contra la otra portería. Y el juego es un poco lioso porque como veis hay varios balones en juego y al principio pues es complicado enterarte si te golpean, si no, si estás con el balón. Pero bueno, la idea es marcar goles, el equipo que más goles marca al final es el que gana. Aunque luego hay una snitch, que es un señor entero vestido de amarillo, que tiene aquí como una boleta como pegada aquí detrás, como en el juego del pañuelo, aquí como en el culo, y la idea es quitársela y cuando se la quitas pues te da más puntos que un gol normal y el equipo que se la quita digamos que tiene ventaja. ¿Qué les pasa a los jugadores cuando les golpean? Cuando les golpean lo que tienen que hacer es, ahí le han golpeado a Marina y se tiene que volver al aro, tocar y luego tiene que volverse a montar. Y cuando está desmontado no puede jugar. Si se te cae la escoba, por ejemplo, también tienes que volverte a tu portería, porque la escoba no se te puede caer en ningún momento. Porque digamos que si fuese como las películas de Harry Potter, pues te meterías una leche contra el suelo. Pues esas son normas que hemos cogido de ahí y luego las hemos ido adaptando pues al juego, a un deporte normal. ¿Ha habido algún susto con la escoba? Porque aparte de que es incómoda de llevar y te dificulta pues el coger y el lanzar los balones, un poco peligrosa sí que parece. La verdad es que nosotros, algún susto supongo que habrá habido de todas las personas que juegan, pero lo normal es que no haya sustos. Una vez un chico sí que se rompió una costilla, pero no fue por la escoba, sino porque cayó mal y se rompió una costilla, que ha sido como la lesión más grave que hemos tenido. Pero por lo demás no sé, nos hemos acostumbrado, es como parte de nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito del equipo. Se fundó hace unos cuantos años, en el año 2016. Ahora ha habido que parar, pues como casi todo, por la pandemia. Pero bueno, hubo unos años en los que sí jugó en la Liga Norte con equipos del País Vasco. Algunos de los jugadores de aquí, del equipo de Burgos, fueron incluso llamados por la selección nacional. Sí, jugamos con los equipos del País Vasco porque nos pillaban más cerca. Y luego hubo 3 jugadores de nuestro equipo en 2019 que fueron al Mundial con la selección nacional, que se celebró en Florencia. Y bueno, hay selección, la selección sigue activa, sigue habiendo ligas y bueno, nosotros estamos un poco parados, pero sí que tenemos algún torneillo, pues hay Copa de España, por ejemplo, hay torneos amistosos y sí que vamos jugando algún torneo de vez en cuando, pues para ir cogiendo ritmo y para ver si el año que viene ya se puede volver a la competición normal. ¿Cuántos días entrenáis? ¿Uno a la semana?
De momento 1 a la semana, pero antes solíamos entrenar 2. Pero de momento 1 a la semana, poco a poco, y ir cogiendo ritmo y volviendo a entrenar. Al final es un hobby y es para pasárnoslo bien. Es un hobby, pero bueno, cabe la posibilidad también, como hemos dicho, de que convoquen a alguno cuando vuelvan las competiciones. Vosotros lo veis eso, ¿no? Como un entretenimiento, pasar un buen rato con amigos, ¿no? Con compañeros, pero es difícil profesionalizarlo, está poco extendido el deporte, ¿no? Es un deporte muy minoritario, que yo creo que jugarán, pues no llegarán ni a 1000 personas, bueno, ni se acerca, porque hay muy pocos equipos, es un deporte muy raro, que es muy poco conocido, y bueno, la selección española sí que tiene algún patrocinio y le cubre los costes, pero a equipos más minoritarios es más un hobby que otra cosa. ¿Tú cuántos años llevas, por ejemplo? Yo, Que ahora haces de entrenador, no te gusta que te lo digamos, porque... pero bueno, un poquito. sí, yo llevo, jolín, pues a ver, ahora no te sabría decir, desde 2018 creo, que empecé a jugar, que el equipo llevaba 1 año y medio creo, y un poco como es un equipo muy universitario, pues hay gente que va, que viene, gente que viene de Erasmus, que entra en el equipo 1 año y que luego se va, entonces pues ahora más o menos somos muchos de Burgos, por lo tanto yo creo que se mantendrá el equipo bien para el año que viene y para otros años, creo que bien. Y bueno, yo hago de entrenador porque era el que más tiempo llevaba en el equipo, más que otra cosa. Habrá gente que venga de otras provincias o de otros países que alucine cuando llegan a la Universidad de Burgos y de repente entre los deportes que les dan a elegir para apuntarse se encuentren este. Sí, es muy raro porque creo que hay muy pocas universidades que lo tienen, pero sí, hay mucha gente que le llama mucho la atención y sobre todo como entrenamos aquí delante de la Facultad de Educación, muchas veces cuando salen en los descansos a tomar el aire, pues nos miran y yo creo que cada vez flipan y la gente que pasa siempre se queda mirando, la verdad. Bueno, sois todos jóvenes porque sois la mayoría universitarios, pero sí que vemos que hay bastante, sois más hombres, pero hay mujeres también. Sí, o sea, al final es un deporte mixto, siempre como que al tener un poco de contacto siempre le cuesta a las mujeres pues entrar a jugar, pero es obligatorio en todos los equipos tener mujeres porque si no, no puedes competir, digamos, porque es obligatorio que de los 6 jugadores que están en el campo, que 2 como mínimo sean mujeres. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí porque estoy temiendo por nuestras cabezas, por la del cámara, porque si es difícil estar pendiente de un balón, de 4, de que no nos golpee, ya ni te cuento. Muchas gracias, Andrés. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Enseguida volvemos a saludar a Carla Martín con la agenda. Ahora son las 5:20 y vamos a hablar de macrogranjas, aunque yo estaba charlando ya con mi invitado respecto al reportaje de Quidditch, porque me consta que es un gran lector, que tiene una gran biblioteca y que ha leído los libros de Harry Potter y tenía mucha curiosidad, Ignacio, en cómo se practica el Quidditch. Ignacio Grajal, buenas tardes, bienvenido a 8 Magazine. Muchas gracias. Nos veíamos Buenas hace tardes. 2 semanas o más o menos. Puede ser, sí. Para hablar de la iniciativa del ayuntamiento del que es alcalde sobre el alquiler del local municipal convertido ahora en bar-restaurante y bueno, la repercusión que ha tenido Sí. esa historia, de lo que nos alegramos mucho. Este era el tema de la última visita de Ignacio al plató de 8 Magazine, pero hoy vamos a hablar de macrogranjas. Ignacio es también diputado provincial en la Diputación Provincial de Burgos y este es un tema que se ha abordado en el ámbito provincial, en la sede de la Diputación, igual que se está haciendo en ámbitos políticos, también de profesionales del campo, como todos nuestros espectadores saben, a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo respecto a las macrogranjas. Ignacio, vamos a intentar poner un poco de luz, pero si me lo permites, me gustaría sacarle un poco del foco político y de lo que conlleva, ¿no? Desde el punto de vista del contexto electoral en el que ya estamos, en fin, todas esas cuestiones. Porque la de las macrogranjas, es una cuestión que a los alcaldes de muchos pueblos os preocupa hace tiempo, al margen de estas declaraciones del ministro. Entonces, vamos a intentar no desligarlo, porque es imposible y porque se ha generado un debate alrededor de esas declaraciones, pero ir un poco más allá. ¿Crees que podremos, que será posible? Sí, yo creo que tiene muchas capas este debate, por tanto, una de ellas efectivamente es la del municipio.
porque la macrogranja no está en el aire, se Eso sustenta en un territorio. Claro, esta polémica ha sido una polémica básicamente, como tú has dicho, política y evidentemente muy dirigida para cuestionar la figura del ministro. Pero las macrogranjas ya están, o sea, es que existen en nuestro territorio. Y ya había un debate, sobre todo en las plataformas que trabajan en el medio rural, sobre este tipo de instalaciones ganaderas. Yo he hecho entrevistas en este plató con vecinos de pueblos como Cubo de Bureba, por ejemplo, que se movilizaron en contra de la instalación de una macrogranja, bueno, que ha estado de actualidad desde otros puntos de vista. Empezamos aclarando términos, ¿te parece? Cuando hablamos de una macrogranja, estamos hablando de una gran explotación ganadera. Gran es la cuestión, lo de macrogranja es la cuestión, porque esto tiene dos lecturas: la actividad que genera y los beneficios, por lo tanto, que pueden redundar en el lugar donde se ubica, pero también las consecuencias que tiene, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, la instalación de una granja de esas. Sí, efectivamente, como se ha dicho muchas veces, ahora además hay personas que dicen que no hay macrogranjas. Bueno, no las hay en sentido estricto, porque macrogranja es un término genérico que no está definido. Normalmente podemos considerar macrogranja una explotación de carácter intensivo. Se suele barajar 200 cabezas de ganado vacuno y también se suele barajar 2.000 de porcino. ¿Por qué 2.000? Porque a partir de 2.000 la ley establece que tienen que presentar una declaración de impacto ambiental. Es decir, es un término que ha usado continuamente y de hecho en lo que comentábamos de los municipios, hay incluso algunos municipios que han tenido posturas favorables a la instalación de macrogranjas. No es lo normal ya últimamente es que existe una cierta oposición a esta instalación. De hecho, en la Diputación, por ejemplo, se aprobó por unanimidad el realizar un estudio conjunto de 14 macrogranjas que implicaban 113.000 cabezas de porcino. Claro, dices, macrogranja no existe ya, pero 113.000 cabezas sí que parece que son de macrogranjas. Y el acuerdo fue tratarlo de una manera conjunta para estudiar el impacto ambiental, porque el problema es, sobre todo, el impacto que genera sobre el agua, sobre los acuíferos, sobre el medio ambiente. Y la gestión de los residuos, por ejemplo, desde el punto de vista de la actuación municipal, ¿cómo se gestionan todas esas cuestiones en una población muy reducida, con los servicios que tiene? ¿Y qué consecuencias puede tener la instalación de una macrogranja de las características que ha señalado Ignacio en un pueblo pequeño de la provincia de Burgos? Bueno, cuando se hace un proyecto de macrogranja requiere que los residuos, básicamente, sobre todo está centrado más en el tema de cerdos, por el ganado porcino, aunque hay una gran macrogranja prevista o proyectada para Soria de miles de vacas, pero en nuestro caso sobre todo son cerdos. Un dato: la provincia de Burgos tiene en estos momentos 357.370 habitantes. Tenemos más cerdos que habitantes, es decir, vamos camino del medio millón. ¿Qué nos pasa con los purines? Que necesitamos tierras donde esparcer esos purines y necesitamos un número significativo, porque evidentemente no podemos echar en el mismo sitio, con lo cual en los pueblos se afecta de dos maneras: olores, es evidente, y luego la contaminación de los acuíferos. Es decir, los purines son básicamente nitrato, tienen mucho amoníaco, y ese nitrato llega sobre todo a los acuíferos superficiales, contaminándolos, y tenemos ya problemas de esta contaminación en algunos pueblos. Ignacio, ahora vamos a profundizar un poco más en esas cuestiones, pero ¿hay algún beneficio? Parece que instalar una actividad económica importante en cualquier pueblo de la provincia supondría una posibilidad de desarrollo, de atraer población, una inyección económica. ¿Eso ocurre?
Eso ocurre a corto plazo. Hay estudios que dicen que en los sitios donde se han instalado macrogranjas, la población no ha aumentado, sino que al revés, ha disminuido, comparando evidentemente con otros municipios similares en los que no se ha instalado. Hay que tener en cuenta que uno de los valores que estamos promoviendo en Burgos y mucho en el medio rural es el valor de la naturaleza, el valor del turismo, y las macrogranjas en ese sentido son un factor contrario a la utilización de estos recursos. Y por otra parte, sobre todo, es que ya tenemos muchas, es que no nos hacen falta más. Es que España es el tercer país del mundo, el tercero, detrás de China y de Estados Unidos, en cabezas de ganado porcino. Tenemos 32 millones, más que cualquier otro país de la Unión Europea. ¿Necesitamos más carne? Pues francamente yo creo que no. Otra de las cuestiones de este debate es la calidad de esa carne y también podríamos hablar de bienestar animal y de que no se trata de un debate en contra de la ganadería, faltaría más, sí. en esta provincia estar y en esta comunidad en contra de la ganadería, por lo menos así es como lo planteáis, ¿no? Pero sí de que sean explotaciones sostenibles y que fomenten el desarrollo rural y desde el punto de vista medioambiental también, sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Pero una cuestión más, al margen ya del consumo, que eso cada uno valora el tipo de carne que quiere comer, para eso tiene que tener toda la información y después uno decide, ¿no? Pero claro, no es casualidad que estas macrogranjas se instalen en zonas muy despobladas. No, no lo es. No lo es, evidentemente, si vemos en un mapa de España, pues normalmente están en zonas despobladas, en zonas con poca oposición. De hecho, la oposición de los vecinos en ocasiones son las que motivan que se descarten los proyectos. Es que es muy importante, en Burgos tenemos, por ejemplo, zonas contaminadas por nitratos. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos nitratos en las aguas de las que se abastecen los pueblos. Si nosotros añadimos purines, añadimos el abono normal, lo que sucede es que estos nitratos van a aumentar, se nos va a contaminar más. Realmente yo creo que es una inversión que a corto plazo aparentemente pues supone mucho, pero en la realidad no. Un ejemplo, una granja de 6.400 cerdos la lleva una persona. Una. No estamos en contra de la ganadería, ni mucho menos, y yo creo que en general, hay casos excepcionales evidentemente, pero en general el sector ganadero cumple con la normativa, faltaría más. Es decir, que yo creo que no se ha cuestionado la ganadería en sí, sino el modelo de desarrollo ganadero que se quiere imponer, sobre todo en Castilla y León. No solo en Castilla y León, Castilla-La Mancha, como sabemos, acaba de aprobar una moratoria para la instalación de macrogranjas. Aragón tiene también el mismo problema, incluso Cataluña. Entonces, la ganadería no está en cuestión, pero tampoco podemos negar una realidad. Hay carnes de diferente calidad, pero eso lo sabemos todos. Cuando uno va al supermercado, puede optar por un jamón de 50 euros o de 300. ¿En qué se diferencia? En el tipo de ganadería y en el tipo de alimentación. Y el tiempo que se tarda en producirlo, y bueno, eso, como decía, el debate del consumo lo vamos a dejar para otra ocasión. Queríamos a través de esta charla poner luz en todo el debate que se ha generado sobre las macrogranjas al margen de la lucha política que existe y que es por supuesto muy legítima, pero mirarlo desde otro punto de vista, desde el medio rural. ¿Quieres añadir algo más? Si me permite solo una cosa. Yo tengo gallinas en el pueblo, son gallinas naturales, todas son naturales, alimentadas con cereal y con verduras. Si mis huevos son mejores que los de la ganadería industrial, pues yo entiendo que sí. De hecho, si tú vas al supermercado, las gallinas camperas, lo que se llama como gallinas camperas, pues son bastante más caros que los otros. Yo conozco otro ganadero, y acabo,
un ganadero que tiene una granja de cerdos y hace matanza, él mismo hace matanza para él. ¿Produce carne en su granja de buena calidad? Sí. ¿Qué hace para él? Escoge unos cerdos, los alimenta un poco mejor y esos son los que usa para su matanza. Pues con esa idea nos vamos a quedar, que es muy clara. Ignacio, gracias una vez más por habernos acompañado. Espero verte pronto para seguir hablando seguramente de este tema también, porque yo creo que va a ser un tema sobre el que volveremos en varias ocasiones. Muchísimas gracias, lo dicho, y hasta pronto. A vosotros. A ustedes les veo también enseguida. Después de la publicidad hablamos de agenda cultural y de más cosas. Hasta ahora. Son las 5:40, seguimos en directo en 8 Magazine y como todos los martes abrimos nuestra agenda para proponerles cuestiones culturales para que ustedes disfruten de la actividad cultural de la capital y la provincia con tiempo suficiente para organizarse, conseguir entradas, planificarlo todo bien, porque son muchas afortunadamente las propuestas culturales que tenemos y que selecciona para todos ustedes mi compañera Carla Martín. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Muy buenas, Eneca. ¿Has visto qué rápido he llegado de la universidad? Sí, ya les he contado a nuestros espectadores cuando estabas haciendo el reportaje del Quidditch, que ya todos saben que habías grabado con antelación, Eso es. No pasó nada, que ibas a estar con nosotros dentro de un rato. Por cierto, al final es una actividad relacionada también con la cultura, porque todo parte de los libros de Harry Potter, como nos has contado en el reportaje, libros mucho anteriores, pero por ejemplo la primera película está cumpliendo este año su 20º aniversario y fíjate, de un libro y de toda la imaginación de esta autora acaba siendo un deporte. Me parece asombroso que haya hecho ese viaje al revés, ¿no? De la fenómeno de Harry Potter fue enorme en todos los sentidos. Es una de las sagas de libros que ha conseguido que muchos jóvenes cogieran un libro en sus casas y se pusieran a leer. ¡Qué maravilla! Entre otras cosas, ya han salido, pues, como dices, deportes, películas, merchandising, un fenómeno fan increíble. Sí. El que es fan de Harry Potter lo es de verdad. El que lleva sus calcetines de Harry Potter, tienen varitas en casa, de todo. Pero es asombroso que dé el salto de la ficción a la realidad un juego como este, que en la película y en los libros es tan espectacular por irreal también, ¿no? Y sin embargo han encontrado la fórmula. Bueno, me ha parecido muy curioso todo. A mí me encantaría, se lo dije el otro día, que llevaran escobas de verdad. Claro, como en la peli, sí, no estaría mal. Carla, vamos a volver al ámbito de la cultura, que el deporte y la literatura también lo son, por supuesto, pero vamos a centrarnos en esta semana. Les decía a nuestros espectadores que lo que ofrecemos aquí es una selección, porque afortunadamente la vida cultural está plenamente activa a pesar de las circunstancias y hay medidas de seguridad, por supuesto, pero se programa mucho y bien. Sí, eso es, la cultura sobrevive como puede, o al menos lo intenta. Hay propuestas, sigue habiendo para todos los públicos, todos los fines de semana, incluso entre semana. Se ha notado un pequeño bajoncito, no sé si por el COVID o por el momento en el que estamos, que acabamos de terminar las Navidades, donde ha habido muchísima actividad. El Andén 56, la sala de conciertos, sí que está aplazando muchos de sus conciertos, pero el resto sigue en pie. El Fórum Evolución, el Teatro Principal, la Sala Gamonal, todo sigue pues eso, intentando sobrevivir. Bueno, pues lo que les vamos a ofrecer a continuación es solo una selección, porque hay más iniciativas que ustedes pueden disfrutar, pero estas son las que ha escogido Carla Martí, que tiene un gran criterio, por eso está aquí. Carla, empezamos el viernes con un artista que... Bueno, yo no sé si tiene un cariño especial o es que sus giras son muy extensas, pero siempre recala en Burgos, ¿verdad? Sí. Ha venido al Fórum Evolución, que es donde va a actuar este viernes día 21, hablamos de Ara Malikian, ha venido unas cuantas veces, yo le he visto un par de ellas ya, vuelve. Pues es un artista muy querido, entre lo bueno que es como músico, como violinista, los monólogos que se montan sobre el escenario, que eso le encanta al público porque se ríen muchísimo con él, y el show musical que lleva consigo sin necesidad de mucha gente a su alrededor. Monta una fiesta, podríamos decir, sobre el escenario con una energía, le vemos en las imágenes, increíble.
y que es un espectáculo basado en la música del violín de Ara Malikian, pero que va más allá, ¿no? Porque como tú misma decías, va explicando experiencias propias, casi en forma de monólogo. El tipo es un showman absoluto, entonces esto se convierte en un espectáculo muy personal también, ¿no? Que con el sello Malikian no es solo su talento musical, que es extraordinario, sino el personaje que hay detrás y que ya tiene muchísimos seguidores seguramente, por eso recala en Burgos también tan a menudo. ¿Escuchamos un anticipo? Venga, vamos. Adelante. Estamos viendo imágenes de un concierto de hace un par de años de Ara Malikian en Burgos. ¿Sabes que nuestra realizadora participó en el espectáculo? Que también es una gran fan. Participó. Subió al escenario con Ara Malikian. Sí, ¿Para luego, qué? Para tocar el violín también, si es una virtuosa del violín. ¿No ves que practica mucho con las teclas de realización? Bueno, que te cuente esa historia, pero al final lo que quiero decir es que este es un espectáculo muy esperado por muchos burgaleses, que además llama la participación también. Bueno, lo van a disfrutar. La cita es el viernes. El viernes, eso es increíble porque está 2 horas así, sí, con esa energía. Con esa energía, qué maravilla. Bueno, pues una nueva cita con Ara Malikian el próximo día 21. Vamos ahora a otro escenario que sigo programando de forma habitual, como decías hace un momento, Carla, la Sala Gamonal, que todavía decimos es la Casa de Cultura de Gamonal. Yo pero creo que ya somos las únicas que lo llamamos Sala Gamonal, porque claro, es que hasta en las páginas web donde se compran las entradas siguen poniendo Casa de Cultura de Gamonal. Pues porque ya sabes que cuesta un poco, la concejala de Cultura, ¿no? Está intentando que todo Burgos lo llame Sala Gamonal, pero no, solo le hacemos caso nosotras dos. Bueno, pues nosotras no pararemos hasta conseguirlos. La Sala Gamonal antes era la Casa de Cultura de Gamonal y ahora tiene esta nueva denominación, pero bueno, sigue, como decía, programando y con las propuestas para todos los públicos, como hacía cuando era la Casa de Cultura de Gamonal. En este caso es un espectáculo, no sé si infantil o familiar. ¿Tú cómo lo calificarías, Carla? Hombre, yo creo que es infantil, todo lo infantil termina siendo familiar, pero bueno, este espectáculo está dedicado a niños de entre 2 y 5 años, así que muy pequeñitos. Es una iniciación al mundo de Don Quijote, ¿no? A través de sus aventuras pues le explican a los más pequeños quién era Don Quijote, quién era Sancho Panza, pues con títeres, con actores y sí, yo creo que en este caso es para los más pequeños. Es una primera aproximación al Quijote a través de títeres. El sábado, mi primer Quijote en la Sala Gamonal. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de espectáculos dirigidos a los más pequeños, se trata de sembrar también, ¿no? Eso para es. que en el futuro sigan disfrutando y aprendiendo, y eso se hace pues desde los 2 añitos. Este es un espectáculo para los más pequeños. Seguimos adelante con más propuestas, Carla. También este fin de semana nos vamos a Cultural Cordón con una propuesta teatral. Eso es, sí, es una obra de teatro protagonizada por un escritor al que le diagnostican una enfermedad degenerativa, una enfermedad rara que le hace ir perdiendo la memoria. Entonces aparece una persona, su doctora, que le ayuda, le da pues unas pautas, unos juegos para que, bueno, para alargar un poco ese deterioro de la enfermedad, y entre esas pautas o juegos está el escribir sus recuerdos, cosa que él en un principio se niega porque no quiere ver, no quiere ser consciente, no quiere aceptar que está perdiendo la memoria. Él es escritor, entonces
escribir sus recuerdos para él le resulta muy doloroso, hasta que, bueno, de repente aparecen las voces de su abuela Antonia, que por eso se llama así la obra de teatro. Te lo iba a preguntar, Antonia. porque es llamativo, ¿eh? Es el nombre de su abuela. Ajá. Aparece su voz, la de su abuela y la de su hermano, y bueno, le hacen cambiar de opinión y ahí da un giro el guión. Pues esta es la propuesta teatral en Cultural Cordón en la jornada del sábado. También el sábado, y dentro de esas noches flamencas que se han recuperado en la programación cultural del Ayuntamiento de Burgos, el sábado actúa María Terremoto, que ya con este nombre promete, ¿no? Eso es, no es la Terremoto de Alcorcón, es María Terremoto, que es una chica muy jovencita, de 22 años solamente, que bueno, ya es un referente con tan poquitos años del cante flamenco. Es hija de Fernando Terremoto, que está considerado uno de los mejores cantaores de flamenco de la historia, y es nieta de Terremoto de Jerez. Viene de familia importante y bueno, ella como característica o como logro que ha conseguido, podemos decir que es la artista más joven en ganar el premio Artista Revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Es un premio muy importante en Andalucía y ella ha sido la cantaora más joven en ganarlo. Y se nota que, a pesar de ser una saga, en este caso flamenca, que su juventud le da cierto aire propio, ¿no? Aunque sí. hace flamenco puro también, pero bueno, tiene varias vertientes en su carrera, y no se trata de hacer fusión y de una renovación absoluta, pero sí de aportar nuevos caminos, y cuando uno viene de una tradición tan larga y tan sólida, también es interesante tener algo que aportar, y María Terremoto lo consigue, lo pueden comprobar el sábado en el Teatro Principal. Seguimos hablando de música, Carla, pero esta vez de un estilo completamente diferente, ¿no? Mucho más urbano. Eso es, de rap. Hablamos de Proc, es la mitad de Ajax y Proc, que son dos hermanos gemelos que llevan más de una década, a pesar de que también son jóvenes, tienen 30 añitos, pero llevan ya más de una década escribiendo, componiendo y cantando rap. Son muy conocidos en internet, en YouTube, en las redes sociales. En YouTube, por ejemplo, tienen casi se acercan al 1 millón de suscriptores, que no es poco. Y bueno, al principio de la pandemia no se separaron, pero bueno, sí que además de sus trabajos conjuntos empezaron a hacer música cada uno por su cuenta, y entonces viene uno de ellos, Proc, a presentar a la Sala Andén 56. Es uno de los pocos conciertos que de momento no se ha aplazado. No me des un disgusto, porque hay el día 11 en la Sala Andén 56 sé que toca tienes de muchas Pedro, ganas. y no me gustaría nada que Ya. se pospusiese. No tiene a nadie, pero bueno, Vale. es Bueno, lo que está pasando. Yo las aviso. circunstancias son las que son. Que- El caso de Proc no es ese, se mantiene la cita el sábado 22 en la Sala Andén 56. Seguimos hablando de música, esta vez una formación burgalesa en Sepia. Es una formación de músicos que tienen carreras paralelas también, por ejemplo Jorge Arribas, ¿no? La mitad de Feten Feten forma parte también de este grupo en Sepia. ¿Qué tipo de música hacen? Bueno, pues música tradicional, pero también con aire un poco renovado. Sí que es verdad que podemos pensar al hablar de esto también en Feten Feten, que por cierto han tenido conciertazo este fin de semana, este domingo. Que estaba Salió también bien. de Pedro, porque como en el Cantables, que es el último disco que Cantables presentaron, 2, del que sí. nos habló aquí Diego Galaz, pues hay muchos artistas que ponen voz a sus canciones, pues estaba de Pedro, estaba Coquemaya, bueno, un montón de Rosalén, músicos. Fito, un montón de artistas que bueno, ninguno se contagió de 10 días antes hasta ese día, que tenía muchísimo miedo Feten Feten, Diego Galaz, que estuvimos el otro día con él, así que salió todo estupendamente, con entradas agotadas. La Moda también estaba, ¿no? Estaba David Ruiz, sí, David Ruiz. cantante de La Moda, eso es. Muy bien. Bueno, pues en este Hablamos caso, de Sepia, sí, que nos desviamos. eso es que está relacionado con Feten Feten a través de Jorge Arribas, pero en Sepia es otra formación paralela a Feten Feten. Y me decías que hacen música tradicional, pero bueno, con sonoridades más actuales, más modernas. Ellos vienen a presentar al Teatro Principal su último disco, que se llama Víspera, y son 4 personas con sus 4 instrumentos: acordeón, clarinete, bombardino y tuba. Pues muy interesante también esta propuesta el domingo en el Teatro Principal. La siguiente
propuesta que vamos a hacer nos lleva a Miranda y es una formación, porque esto sí que no sé muy bien cómo definirlo. Esta gente hace música, pero también es un montaje coreográfico, es un gran show, Sí, efectivamente. eso es. Adelante, Mayumana, Carla. el viernes 21 en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro. Bueno, pues es una formación con muchísimos años de experiencia, casi 25 años recorriendo todo el mundo, no actúan en Europa solamente, han recorrido todo el planeta. Les han visto, por dar algunos datos que es que llaman mucho la atención, 150.000 exhibiciones, llevan 8 millones de espectadores en más de 20 países que han recorrido. Pues la cita es en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro y seguimos en la provincia, concretamente en Medina de Pomar, donde hasta el día 30 podemos ver una exposición dedicada al reciclaje. Eso es una forma de decir, como su propio nombre indica, el de la exposición, que el reciclaje no es una lata, que sirve para mucho y es muy importante. Son obras de Javier Muñoz, que él, bueno, pues todas las latas que utiliza o que consume las guarda y con ellas construye sobre todo vehículos, pues coches, Vespas muy antiguas, coches de Fórmula 1, autobuses de los típicos de Londres, y los ha expuesto en el Museo Histórico de las Merindades hasta el día 30. Estupendo, pues con esto cerramos la agenda por esta semana. Te esperamos el próximo martes, Carla, ¿de acuerdo? Vale. Muchísimas gracias. A ti, NK. Nos vemos entonces. Nos vamos a ocupar ahora de una nota más que quería añadir a la agenda. Sí, yo te quería preguntar que si tienes un plan luego, algún plan, ¿qué podemos hacer hoy cuando salgamos de trabajar? A ver. A las 7:30, ¿ha salido ya? ¿A las 7:30? Sí, hoy sí. Pues a las 7:30 en el Palacio de la Isla, en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, se presenta el último libro, la segunda novela de Rodrigo Cortés, que es un libro extraordinario. Los años extraordinarios se llama precisamente, pero de verdad es un libro buenísimo. Lo presentamos esta tarde Alberto Marroquín y yo misma con el autor Rodrigo Cortés, que para que le ubiquen, además de su faceta como escritor, es un cineasta de talla internacional que ha dirigido a Robert De Niro, a Uma Thurman, es el autor de la película Buriet, y hace poco estuvo en cartelera su último trabajo, que no recuerdo cómo se titula, pero si van esta tarde al Palacio de la Isla se lo digo allí mismo. Así que ese es mi plan, ¿me acompañas? Te acompaño, que Estupendo. lo disfrutes mucho y es una suerte estar con él, así que aprovéchalo. Desde luego, muchísimas gracias, Carla. Nos ocupamos ahora, antes de despedirnos, de la previsión meteorológica. Vamos a ver cómo se va a portar el tiempo en las próximas horas. Consultamos con nuestro experto, Daniel Angulo. Dice el dicho popular que no hay luna como la de enero ni amor como el primero, aunque esto último lo ponemos entre comillas. Lo que sí que está siendo estos días protagonista es la luna llena. Ayer, día de San Antón, luna llena, y así lucía sobre la Villa Ducal, sobre Lerma. Y la veíamos así porque tenemos cielos despejados, aunque hoy en la imagen del satélite Meteosat vemos cómo están entrando nubes altas por el noroeste peninsular. Ya en la situación para mañana seguimos teniendo el anticiclón colocado al oeste de Irlanda, pero abarcando a toda Europa occidental. Por lo tanto, mañana va a ser una jornada de tiempo estable, pero con una novedad. Va a haber nieblas y va a haber un aumento de nubosidad por la tarde, incluso a última hora, entrando viento del nordeste, que hará que refresque el ambiente. Concretando ya más para nuestra provincia para este miércoles 19 de enero. En el norte por la mañana, heladas y sol, y luego por la tarde, ya lo vemos, aumento de nubosidad y viento del nordeste. Máximas sobre 8 o 9 grados, mínimas entre 3 y 5 bajo cero. También por el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Ureba, tendremos heladas, mínimas de 5 o 6 bajo cero, sol por la mañana y luego nubosidad en aumento por la tarde, con viento del nordeste que hará que bajen las temperaturas diurnas, máximas de 8 grados. Por el centro y el oeste también heladas mínimas de hasta 6 bajo cero, sol por la mañana y luego algunas nubes altas por la tarde, pero sobre todo a última hora de la tarde ese viento del nordeste que hará que el ambiente sea ya más desapacible. Por el sur tendremos también heladas mínimas de hasta 6-7 bajo cero en el Valle del Duero y luego por la tarde en el suroeste algunas nubes altas en aumento, máximas sobre 10 grados, mínimas de hasta 7 bajo cero. En la sierra también heladas, mínimas de 7-8 bajo cero, aunque máximas de 10-11 grados, agradable al mediodía.
En Burgos mañana otra jornada de heladas al amanecer, cielos despejados por la mañana y luego nubes altas por la tarde, con viento del nordeste a última hora. El jueves tendremos cielos nubosos y viento del nordeste que se irá intensificando durante toda la jornada. Además, el viernes el viento se intensificará y será una jornada de abrigarse bien. Y el sábado, ojo a las heladas matinales. Con el tiempo ponemos punto y final a nuestro 8 Magazine de hoy. Volvemos a encontrarnos mañana, como siempre, a las 4:30 en punto. Aquí, hasta entonces.